Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la edición estelar de Costa Rica Noticias. Eise Chacón Cordero y Ana Marta Arce Castro le acompañan esta noche. Como siempre, es un honor estar con ustedes. Muy buenas noches, Ana Marta. Buenas noches, Eise y amigos televidentes. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Tribunal Supremo de Elecciones se alía con Facebook y Twitter para luchar contra las fake news en las elecciones municipales. Entidad convocó oficialmente a los comicios donde aspiran más de 50,000 personas. Congreso reforma la ley para que manutención en el hogar sea paritaria entre hombre y mujer. Las votaciones para nombrar magistrados suplentes, directores de OIJ o fiscales generales podrían ser públicas. La Corte Suprema de Justicia le dio el visto bueno a un proyecto de ley que pretende cambiar la manera en que se eligen. Y se brindará infraestructura en planteles de autobuses donde se inicie transición a unidades eléctricas. En el campo internacional, Grecia permaneció paralizado de nuevo este miércoles por la protesta de sindicatos. Vamos de inmediato a las informaciones. En el segundo trimestre de este año, la economía del país aumentó solo la mitad de lo que logró el año pasado. La baja confianza de los consumidores sigue impactando en la pérdida de dinamismo. En el segundo trimestre del 2019, la actividad económica del país, medida con la tendencia del Producto Interno Bruto, creció 1.4%, mientras que el año anterior su crecimiento había sido de un 3%. Henry Vargas, director del Departamento de Estadística del Banco Central, manifestó que esto se debe a la desconfianza de los consumidores, quienes contienen sus gastos, afectando así a los comercios, así como también el pesimismo del sector industrial, que tampoco realiza grandes inversiones. Este resultado se asocia también con la demanda externa, es decir, con las exportaciones que tuvieron recaídas, sobre todo la de frutas, por el efecto del Niño y por un tema de competencia en los mercados internacionales. Tenemos evidencia a partir de las encuestas sobre expectativas que se hacen a empresarios y consumidores que estas expectativas están en un rango pesimista y esto ha provocado que se contenga los gastos que estamos haciendo tanto en consumo como en inversión. Y a nivel de la demanda externa, básicamente estamos viendo el impacto negativo que tuvo el efecto del Niño sobre productos exportables, como el caso del banano, la roya que afectó el café y en el caso de la piña, que es más bien por un tema de competencia a nivel de los mercados internacionales. Por su parte, el Banco Central también explicó que la balanza de pagos del país presentó un déficit en cuenta corriente equivalente a 0.6% del Producto Interno Bruto anual, lo que conllevó a una reducción de $543 millones en el saldo de las reservas internacionales. La balanza de pagos es donde registramos las transacciones que tiene el país con el resto del mundo. El resultado del segundo trimestre es que las ventas que hizo el país al resto del mundo son menores a las compras, en un porcentaje que es equivalente al 0,6% del PIB. Sobre este particular me parece que tenemos que tener en consideración que históricamente el país ha mantenido un déficit de cuenta corriente, pero también tiene flujos de inversión extranjera directa que nos ayudan a mantener financiada de una manera sana esta brecha comercial. El Banco Central tiene previsto en su programación macroeconómica que la producción en el 2019 crezca un 2.2%. Esperan que se dé una mayor recuperación este último trimestre. El Instituto Costarricense de Electricidad anunció una rebaja de más de un 10% en sus tarifas eléctricas para el periodo comprendido entre octubre de este año y enero del próximo 2020. Según la información brindada por el ICE, la rebaja será en dos tractos. La primera rige desde el 1 de octubre y corresponde a un 2.8%, y la segunda rebaja será de un 7.4% y empezará a regir el 1 de enero del próximo año. Esta disminución se verá reflejada en los recibos tarifarios de los vecinos de zonas como Limón, Zona Sur, Pacífico Central, sectores de Guanacaste y del Gran Área Metropolitana. En el caso de un cliente residencial que consume 200 kilovatios hora al mes, paga actualmente 18.329 colones. Con la rebaja del primer ajuste pasará a cancelar 17.822 y con la segunda rebaja, que empezará a regir en enero,
su factura será de 16.457 colones. Y las estafas por teléfono bajaron entre julio y agosto. En Adaptación Social le atribuyen a las acciones policiales tomadas en las cárceles. La principal disminución se da según Adaptación Social con los casos de estafas con el timo de falso funcionario que pasaron de 259 en julio a 159 en agosto. Este año esos delitos venían aumentando mientras en los primeros 6 meses del 2018 se habían presentado 620 casos. Solo en los primeros 3 meses del 2019 el OIJ acumuló 1.387 denuncias y es que quedó evidenciado meses atrás cuando salió a la luz un video donde los privados de libertad tenían todo un centro de llamadas para estafar a la gente. Sí, aquí tenemos al Chapulincito, saludos Chapulincito, El Chapulincito ahí robando, ¿verdad? El Chapulincito ahí robando. Están mandando esas cosas, man. Chapulincito, vuelvo a ver, Chapulincito, vuelvo a ver. De 2.029.724 colones, para que tengas conocimiento. Ya que tocó para así. Claro. Pasando que la robadita él. Correcto. Compita ahí. Correcto. La policía penitenciaria le atribuye a esa disminución los operativos que han realizado en los centros penitenciarios. Hasta el 30 de septiembre, la policía había decomisado 2.412 celulares, la mayoría de ellos en la cárcel Jorge Arturo Montero en San Rafael de Alajuela. Nosotros hemos venido manejando toda una operación coordinada con otras autoridades como el organismo de investigación judicial, la fuerza pública, inclusive en esto también con la fiscalía, respecto del delito de timo o estafa que se genera posiblemente desde los centros penales. En ese sentido, las operaciones policiales pues, han venido reflejando resultados sumamente positivos en razón de que hemos encontrado una disminución significativa en el ingreso de denuncias por ese tipo de delito. Evidentemente el esfuerzo pues mancomunado que hemos venido haciendo con la finalidad de paliar el fenómeno que se ha venido dando, dar resultados. Desde el 2015 la policía incautó 15.341 aparatos celulares en las cárceles del país. Se espera que en abril, cuando finalice el plazo de 9 meses, las operadoras de servicios celulares implementen las medidas para bloquear la señal celular en las cárceles. Mucha atención porque el Banco Nacional informa a todos sus clientes que no está realizando ninguna llamada para otorgar regalías y piden ser cautelosos en dar información para evitar caer en una estafa. En las últimas horas se ha detectado un nuevo audio con información falsa en el cual supuestamente el Banco Nacional estará llamando a más de 18.000 beneficiados con un depósito de $250 para que sean canjeados en compras de una conocida cadena de supermercados. El Banco Nacional informa que esta información es totalmente falsa y se trata de un nuevo timo. Entonces ya lo sabe, no caiga en este tipo de trampas y evite ser víctimas de el AMPA, que ahora buscan cualquier oportunidad para llevarse su dinero. Vamos de inmediato a ver cómo se encuentran las vías nacionales en nuestro país. Ahí lo tenemos en pantalla. Específicamente están en el semáforo de la intersección de Guadalupe, 8 de la noche con 10 minutos. Aún hay bastantes vehículos circulando por este sector, sin embargo no hay mucha presa y tampoco se registran condiciones lluviosas. Vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida regresamos con más información. Y se brindará infraestructura en planteles de autobuses donde se inicie transición a unidades eléctricas. ¿Lo puedo interrumpir un segundito, don Jorge? Dígame. Sí, es que viera que me dijeron que yo tenía que pedirle que me asegurara y como ya llevo... Ah, lo que pasa, Lucía, es que usted trabaja por horas y no se puede. Es cierto lo que le acabo de decir a Lucía. Todos los patronos tienen la obligación de asegurar a las trabajadoras domésticas sin importar si trabajan por horas o tiempo completo. De no hacerlo, se exponen a ser denunciados y hasta sufrir un embargo. INAMU, camino con vos. Adiós estrés. Ni un día más sufriendo. No más. No más. Hasta nunca intereses altos. Córtelas usted también y solicite una tarjeta de crédito del Banco Popular que le compra los saldos de otras tarjetas y líneas de crédito con intereses bajísimos y hasta 60 meses para pagar. Solicítela hoy llamando al 800-257-0422. Banco Popular, 50 años trabajando por su bienestar. Hola,
Hola, ¿qué tal? ¿Sabe usted lo que es una relación impropia? Es aquella relación de convivencia que se establece entre hombres y mujeres menores de edad con personas mayores de edad, en las que hay de 5 a 7 años de diferencia, pero que la ley establece que no deben darse por el perjuicio que tienen este tipo de relaciones para las personas menores de edad. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. ¿Cuántos valores puedes encontrar en 30 segundos? ¡Vamos a jugar! ¡Vengan a la actividad! Los valores nos unen. Compartilos. Consultas al 1147. Denuncias al 911. PANI. Al que roba combustible no le importa nada. No le importa a usted ni el ambiente. El robo de combustible es peligroso. Pone en riesgo a las personas y sus bienes. Los daños al poliducto generan fugas y derrames que se filtran a ríos cercanos, contaminando las aguas y los suelos. El combustible y los vapores que se liberan durante un derrame pueden afectar comunidades enteras y ocasionar incluso incendios y explosiones. Al que roba combustible no le importa nada, pero sabemos que a usted sí. Denúncielo. Para jalar turismo, para jalar los estudiantes, para ambulancia, para transportar pescado. Mi nombre es Juan Carlos Medina. Gracias al financiamiento de Banca para el Desarrollo logré construir mi lancha aquí en Isla de Chira. Para apoyar emprendimientos, para fortalecer a la micro y pequeña empresa. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INA. Contacte nuestros operadores financieros acreditados. Keep it like the instinto. Hay un género que se está volviendo muy famoso que se llama el Tropical House. Hacemos música Dragon Ball. Es empoderar a las mujeres. El evento de este fin de semana, el Costa Rica Fashion Week. Y en menos de 20 minutos que toqué en la calle, hice como 30 rojos. Hola amigos de Instinto, soy Fanny Lu y este es mi nuevo video. Mi música es de ánimo y de motivación. Instinto, keep focus. Instinto, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Banco de Costa Rica te trae el tipo de cambio. Vamos de inmediato a ver el valor del dólar para mañana jueves. Ahí lo tenemos en pantalla. La compra estará en 577 colones con 82 céntimos, mientras que la venta en 585 colones con 11 céntimos. El tipo de cambio fue presentado gracias al Banco de Costa Rica. El Tribunal Supremo de Elecciones se alía con Facebook y Twitter para luchar contra las fake news o noticias falsas en las elecciones municipales, que serán el 2 de febrero del año 2020. Este miércoles, el Tribunal Supremo de Elecciones dio el banderazo oficial de salida para las elecciones municipales del próximo año. La consigna será de nuevo bajar el alto abstencionismo, que en estos comicios es tradicionalmente mayor al 70%. Ese será nuestro mensaje durante estos meses. Estas elecciones se viven de cerca, porque ese es también casualmente el principal reto que tenemos como sociedad: acercarnos. Tomar conciencia de lo lejos que estamos de aquello que tenemos más cerca. Recuperar nuestras comunidades del abandono en el que no pocas han caído. Dejar de engañarnos imaginando los problemas de nuestros cantones como algo lejano. Pero esta vez la lucha también será contra las noticias falsas en redes sociales. Las autoridades electorales se aliaron con Facebook y Twitter para capacitar a dirigentes, medios locales y formadores de opinión para contrastar las informaciones erróneas con datos reales y así mitigar el impacto de las fake news. Y son talleres dirigidos a la población, particularmente a partidos políticos, a jóvenes líderes, a mujeres municipalistas, a medios de comunicación locales, diferentes grupos, pero en todo el país, con un enfoque que no se concentra en el Valle Central y que están dirigidos a darle herramientas a la ciudadanía desde lo más básico, desde la comprensión más elemental de en qué consiste Internet, hasta cómo cuidar la seguridad y la privacidad en la red, cómo detectar noticias falsas y cómo ejercer responsablemente derechos y deberes de una auténtica ciudadanía digital
en la red. También a partir de hoy empezó la inscripción de candidaturas. Los aspirantes a cargos municipales tendrán hasta el 18 de octubre para inscribirse. Sí, a partir de hoy, 2 de octubre y hasta el 18 estaremos recibiendo los formularios de inscripción de candidaturas. Es muy importante recordar que lo que los partidos políticos hacen es presentar la solicitud de inscripción, la cual tiene que someterse a revisión y posteriormente la Dirección General del Registro Electoral va a emitir una resolución en la que resuelve e indica si la candidatura fue aprobada o fue denegada. En las próximas elecciones competirán 90 partidos políticos y 7 coaliciones. Podrán votar 3.433.409 personas empadronadas. Las elecciones municipales serán el 2 de febrero de 2020. Las votaciones para nombrar magistrados suplentes, directores de OIJ o fiscales generales podrían ser públicas. Este lunes, la Corte Suprema de Justicia le dio visto bueno a un proyecto de ley que pretende cambiar la manera en que se elige la nómina de candidatos magistrados suplentes que envían a la Asamblea Legislativa. La elección del director o directora del OIJ, del fiscal general, de la directora o el director de la Defensa Pública y de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Lo que pretende es modificar la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica del Ministerio Público, del organismo de investigación judicial y otras normas para establecer que los nombramientos, que los jerarcas de esas oficinas se hagan en forma pública. Uno de esos posibles cambios es que las votaciones sean públicas y no privadas como se hace actualmente. Se trata del proyecto de ley 21.496 llamado Ley de Transparencia en los nombramientos de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados decidieron que dicho proyecto no incide en el funcionamiento y organización del Poder Judicial. Para representantes del Foro de Justicia la posición es adecuada ya que vienen impulsando reformas para elegir a los magistrados. Los últimos 3 años se dieron fuertes cuestionamientos al Poder Judicial por nombramientos y los problemas que se desarrollaron con el ex magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa. Cualquier tipo de órgano colectivo como estos o como la Asamblea Legislativa, lo que facilita son los acuerdos también secretos, ¿verdad? Acuerdos por debajo de la mesa, como llamamos normalmente, para hacer elecciones no motivadas y no sustentadas en criterios de idoneidad. Por lo menos si usted tiene que hacer público su voto, va a tener una mayor responsabilidad y tiene que justificar mejor por qué sí o por qué no, porque dejó a alguien afuera o por qué no, ¿verdad? Creo que es una forma de mejorar la rendición de cuentas al final del día. Ellos son servidores públicos. La modificación legal contempla la reforma al artículo 15, 58, 59 y 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el establecimiento de una votación transparente y pública en el seno de la Corte, así como modificaciones al Código Electoral, la Ley Orgánica del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial. Restauración Nacional anuncia acciones legales si en definitiva se emite el decreto con la norma técnica para regular el aborto terapéutico. Estiman además que con la nueva propuesta sobre matrimonio igualitario, la intención es cazar votos para las elecciones municipales. La fracción de Restauración Nacional no recurrirá a medidas como no respaldar proyectos de ley, pero desde ya anuncia acciones legales si el presidente de la República emite el decreto con la norma técnica para regular el aborto terapéutico. Insisten en que ya el Código Penal establece la normativa necesaria. Además, se violentaría el derecho fundamental de la vida, según lo establece la Constitución Política. Cualquier norma técnica vía decreto o inclusive alguna otra ley que se pretenda crear choca y contraviene el principio constitucional del artículo 21 del derecho fundamental a la vida. En el estudio de la norma técnica empezaron médicos del Colegio de Médicos a asistir y muchos de ellos fueron excluidos después de ese estudio. Y sale esta norma técnica, este borrador, que al analizarlo sí abre esos portillos.
Y acerca de la nueva propuesta de matrimonio igualitario, según esta bancada se impulsó para frenar el mandato de la Sala Cuarta, el cual establece que ya el 26 de mayo del próximo año es legal la unión de personas del mismo sexo. Afirman que la intención de fondo fue cazar votos para las elecciones municipales. Con el pleno conocimiento que ningún proyecto de ley tiene la virtud de suspender los efectos de una resolución de la Sala Constitucional. De tal manera que algunos, de manera irresponsable, de manera populista y buscando llevar votos a sus filas electorales, le han vendido a la población que esa iniciativa iba a dejar sin efecto lo resuelto por el Alto Tribunal Constitucional. Esa propuesta surgió de la Unidad Social Cristiana, pero en esa bancada declinaron referirse a las acusaciones del diputado Cruzan. Penas de hasta 10 años de cárcel establece un nuevo proyecto de ley con el que se pretende combatir el fuerte negocio de loterías ilegales. Las bancas, que denominan los sorteos de tiempos y otros juegos clandestinos, captan hasta 100.000 millones de colones al año. Pese a los esfuerzos de la Junta de Protección Social, hasta con la venta de los denominados tiempos, los tentáculos de las grandes bancas siguen dominando el negocio de las loterías ilegales. Por eso este miércoles fue presentado el proyecto de ley Prohibición de actividades relacionadas con loterías y juegos de azar no autorizados por la Junta de Protección Social y que afectan las utilidades generadas para financiar programas sociales. La propuesta flexibiliza las penas de cárcel de un proyecto archivado en el año 2016. La nueva iniciativa establece de 6 a 10 años en circunstancias de agravación como la participación directa de un servidor público o estén de por medio redes del crimen organizado. Las bancas, cuyo ámbito de operación trasciende las fronteras nacionales y están vinculadas al crimen organizado, siguen dominando esta actividad ilegal. En estos casos se establecen penas de 4 a 8 años. Más allá con el tema de las bancas, porque sabemos, incluso el periódico hoy habla sobre las bancas externas que están viniendo y que manejan estos tiempos. Entonces van a haber sanciones que están acá tipificadas de acuerdo al comportamiento. Las personas que realicen, que contraten o que financien este tipo de negocios van a tener penas de 4 a 8 años. Tiene como propósito mejorar todas las condiciones y la persecución, por así decirlo, a la venta de loterías ilegales. Actualmente se tiene tipificado como una contravención, ciertamente como una estafa, pero va más allá que eso. El proyecto establece penas de 6 meses a 2 años en caso de vínculos con actividades de apoyo. En esta Asamblea Legislativa se han planteado en otras legislaturas proyectos similares. Ella señaló algunas críticas importantes sobre proyectos que ya se estaban acá tramitando, que eran débiles, que no eran lo suficientemente fuertes, como lo requería la Junta, y de manera proactiva plantea este proyecto para poder fortalecer el rol de la Junta. Actualmente, quienes son vendedores autorizados y comercializan loterías ilegales, se les cancela la cuota por 4 años, medida que se mantiene. También se imponen fuertes multas que pueden llegar hasta los 7 millones de colones. Algunos de estos recursos se distribuirán hasta en un 50% a las municipalidades que tienen participación en cuanto a denuncias y fiscalización. Los centros de atención al adulto mayor deben pagar un promedio de 40 millones de colones al año por impuesto al valor agregado. Un proyecto de ley busca exonerar del pago de impuestos a estas organizaciones sin fines de lucro. Desde el pasado mes de julio, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas obliga al pago del impuesto al valor agregado y otros tributos a las organizaciones que sin fines de lucro atienden programas y centros para la población de adultos mayores.
A la fecha existen 137 de estas organizaciones que en estos meses, según el número de personas que atiende, han tenido que pagar entre 700.000 y 1 millón de colones mensuales. Con un proyecto de ley se busca exonerar del pago de impuestos a estas organizaciones. La recién reforma fiscal quedó estipulado que FECUNAPA, que es la Federación de Hogares de Ancianos de todo el país, estaba exenta del pago de impuestos, pero no quedó explícito que sus afiliados también estaban exentos del pago de impuestos. El Hogar de Ancianos de San Carlos, que atiende a 75 adultos mayores, se estima que en el año pagaría unos 40 millones de colones. Esto obligaría a prescindir de servicios de especialistas u otros beneficios, porque los recursos con que cuentan son muy limitados. Para la protección y cuidado de los hogares de ancianos, que a su vez atendemos a adultos mayores en el estado de abandono o de muchas veces que han sido descuidados por sus familias. Para nosotros es muy importante la aprobación de este proyecto de ley, porque los hogares de ancianos, como bien es cierto, recibimos subsidios del Estado por medio de CONAPAN, Junta de Protección y FODESAF. No es el dinero suficiente para atender a todas las adultas mayores. El proyecto de ley tiene el respaldo de 36 diputados. Y el Congreso reforma la ley para que manutención en el hogar sea paritaria entre hombre y mujer. Los legisladores reforman con el artículo 35 del Código de Familia para establecer igualdad tanto en manutención de los gastos como en el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos. Antes de esta reforma, el Código establecía que solo el varón sufragaba los gastos y delegaba en la mujer las labores hogareñas. Celebro muchísimo que los compañeros diputados el día de hoy hayan aprobado en primer debate el proyecto a la modificación del artículo 35 del Código de Familia. Desde muchísimos años las mujeres hemos sido invisibilizadas con nuestro aporte al hogar. Hoy es una realidad que se nos ve y que se nos toma en cuenta para que ese aporte se haga visible y quede así en la ley de la República. También me da muchísimo gusto saber que el trabajo del hombre se toma en consideración, ese aporte que hace al hogar con el cuidado de los hijos, con las labores domésticas, y pues creo que eso es muy importante. Le agradezco a las compañeras y compañeros de la Comisión de Derechos Humanos que aportaron para que se modificara el artículo de la forma inicial en que lo había presentado, inclusive el compañero José María Villalta y la compañera Nielsen también hicieron sus aportes. 8 de la noche con 29 minutos, hacemos a esta hora repaso por carretera. Usted observa el sector de la rotonda La Bandera gracias a la señal de cámarasvialescr.com. Condiciones muy favorables para transitar a esta hora por este sector de la capital. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con más de noticias. El dirigente Jorge Castillo acusa de fraude a Carlos Pascal por supuesta venta del equipo Limón FC. Está buenísimo. Pensá en el agua. Ay, qué lindo está quedando. Pensá en el agua. Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. Toda una vida imaginando llegar, cargando todo tu pasado atrás, temiéndole al tiempo y su estampida voraz. Tendiste aunque lo quieras. Los sábados a las 7:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Lo puedo interrumpir un segundito, don Jorge? Dígame. Sí, es que viera que me dijeron que yo tenía que pedirle que me asegurara y como ya llevo... Ah, lo que pasa, Lucía, es que usted trabaja por horas y no se puede. ¿Es cierto lo que le acabo de decir a Lucía?
Todos los patronos tienen la obligación de asegurar a las trabajadoras domésticas, sin importar si trabajan por horas o tiempo completo. De no hacerlo, se exponen a ser denunciados y hasta sufrir un embargo. INAMU, camino con vos. ¿De veras será tan malo el sexo? ¿De veras será tan bueno el amor? Yo creo que en el común denominador de la gente se cree que el ejercicio de la sexualidad, en particular el coito, tiene que estar implicado la parte del amor. Bueno, la confianza y la fidelidad son la base de una buena relación. Y pues a las mujeres nos gusta que nos sean fieles, la verdad. Los viernes a las 10 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Para jalar turismo, para jalar los estudiantes, para ambulancia, para transportar pescado. Mi nombre es Juan Carlos Medina. Gracias al financiamiento de Banca para el Desarrollo logré construir mi lancha aquí en Isla de Chira. Para apoyar emprendimientos, para fortalecer a la micro y pequeña empresa. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INA. Contacte nuestros operadores financieros acreditados. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. Vamos de inmediato a ver el valor de la tasa básica pasiva para mañana jueves. Según el Banco Central, está en 5.65%. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. El Grupo ICE dará infraestructura básica en los planteles de autobuses que implementen unidades eléctricas. Además, la ARECEP va a elaborar una tarifa a nivel nacional para esta modalidad de transporte. El Grupo ICE anunció que brindará los estudios y el acompañamiento técnico para facilitar la infraestructura eléctrica básica en los planteles de los autobuseros que inicien la transición a las unidades que se movilizan a base de electricidad. Se refiere a la red de distribución, transformadores y medición inteligente, la cual será implementada de acuerdo con las necesidades y la ubicación del plantel de cada operador. Mientras esté trabajando paralelamente en definir cuáles son las especificaciones técnicas de las unidades, poder tener eventualmente el avance del plan piloto de los buses de G y Z que nos daría datos ciertos para el país, podemos ir avanzando en esto, entendiéndose que se trata de un proceso y no necesariamente una implementación intempestiva de la noche a la mañana, y creo que esto lo ha venido entendiendo el gobierno y es un paso positivo en este proceso. A partir del resultado del estudio de cada plantel, el Grupo ICE negociará los términos para implementar la solución de las infraestructuras y valorará los esquemas que ofrecerá al operador, de acuerdo con el monto de inversión y el consumo eléctrico. Debe además considerarse algunos otros aspectos que podrían eventualmente impactar tarifa para los usuarios, sobre los cuales podemos trabajar de manera coordinada con ARECEP para la creación de una metodología de tarificación para buses eléctricos que permita diluir las inversiones y esto genere un menor impacto en la tarifa del usuario. Por su parte, la ARECEP inició la elaboración de una tarifa eléctrica para la carga de buses eléctricos a nivel nacional, que estará concluida durante el primer trimestre del 2020, con el fin de facilitar la incorporación de este tipo de tecnología en la flota de autobuses de ruta regular. El dirigente Jorge Castillo acusa de fraude a Carlos Pascal por supuesta venta del equipo de Limón FC. Meses atrás se dio a conocer en los medios de comunicación la situación a nivel administrativo que vive el equipo de Limón FC. El tema radica en que Carlos Pascal, quien siempre ha figurado como máxima autoridad de la escuadra caribeña, ha cedido el manejo administrativo a varios grupos, la más reciente al empresario deportivo colombiano Jorge Castillo. Castillo en el año 2004 fue uno de los detenidos con relación al homicidio de Parmenio Medina, involucrado con el presunto intermediario John Gilberto Gutiérrez. Este denuncia un supuesto fraude por parte de Carlos Pascal en su intención de vender el equipo a un grupo de supuestos inversionistas mexicanos. Don Jorge, también en el comunicado usted señala que hay demandas, denuncias de que se pretende vender al equipo y que el equipo no se puede vender. Si nos pone tal vez el panorama de toda esta situación. Bueno, lo que hemos descubierto, porque incluso para mí es nuevo, es que la Sociedad Anónima Deportiva Limón Fútbol Club no tiene ningún patrimonio, no tiene carros, no tiene casas, no tiene equipo de fútbol, es una mentira. La Sociedad Anónima es una figura fantasiosa, es un nombre fantasioso que no tiene absolutamente nada, por lo tanto no puede vender nada. El señor Pascal no es dueño de nada. La investigación nos ha llevado
a que existe un contrato de, ni siquiera es un contrato, existe una cesión de administración de la Asociación Deportiva Limón Fútbol Club Asodeli con el señor Pascal. Él puede administrar el equipo, él es un simple gerente administrativo, pero esa administración del equipo le costó a Pascal $1,5 millones que entendemos que le quitaron y que básicamente la plata desapareció y que el compromiso que se hizo cuando le cedieron esa administración es que estas personas, cada uno cogía su plata y luego simplemente dejaban morir a Asodeli, físicamente hablando, legalmente hablando, y al morir a Asodeli, el señor Pascal podía convertir a Asodeli, en este caso, a una sociedad anónima y dedicarse a hacer plata con esa sociedad anónima, que es lo que está pasando actualmente. Él está haciendo plata con la sociedad, en este caso, anónima, pero la sociedad anónima no tiene ningún documento en que le hayan vendido a Limón para que él a su vez lo pueda vender, porque legalmente no se puede vender una asociación deportiva. En cualquier caso se tendría que transformar y la transformación tiene una serie de pasos y esa serie de pasos tienen que estar registrados en la Federación, en la UNAFUD, en el ICODER, en la Procuraduría, porque además hay bienes públicos de por medio. Eso nunca sucedió, por lo tanto lo que está haciendo el señor Pascal al firmar documentos vendiendo el equipo, los cuales tenemos nosotros, es una estafa, por eso lo demandamos, por estafa, por falso testimonio, por fraude de simulación, etcétera, etcétera. Entonces él responderá penalmente, responderá civilmente. Don Jorge, ¿cómo se da usted cuenta que el equipo está en un proceso de venta o de que hay inversionistas interesados? Porque usted incluso nos habla de la nacionalidad, ¿verdad? Que podrían ser mexicanos. ¿Cómo descubre usted este proceso de venta? Bueno, yo estoy en un viaje y cuando regreso del viaje encuentro una nota de 4 líneas donde el señor Pascal dice que vendió el equipo en $2,5 millones y que tengo un mes para irme. Así de simple. No tenemos ninguna información de a quién lo vendió, cómo lo vendió, no tenemos documentos de protocolización, no tenemos cartas de cumplimiento, no tenemos conozca a su cliente, no tenemos relación de la legitimidad de los fondos, no tenemos absolutamente nada. De hecho, logramos averiguar que en realidad esa venta fue un fraude por simulación. La venta nunca existió, al menos en lo que nos han dicho, porque no aparece la venta. Pero además de eso, lo que entendemos fue que un grupo mexicano trajo cajas de dólares y le dio a Reinaldo, le dio al uno, le dio al otro, le dio a Pascal, porque ellos necesitan meter jugadores mexicanos ayudados por otro equipo profesional al mercado de Costa Rica. Según Castillo, continúa como administrador, pero no puede ejercer porque su vida corre peligro e incluso alega haber abandonado la provincia con protección policial. No me hago afuera, yo no me salgo, sigo siendo el administrador y seguiré siendo el administrador hasta que las autoridades competentes digan lo contrario. Una cosa muy diferente es que no puedo ir a administrar porque me matan, no pueden ir mis empleados porque los matan. Entonces seguirán administrando los dueños de las pistolas y los revólveres, ellos seguirán administrando y nosotros nos sentaremos a esperar que las autoridades y obviamente que las autoridades deportivas, federación, etcétera, ya lo dije, también resuelvan cómo se va a solucionar este problema. Nosotros seguimos siendo el administrador y vamos a esperar. Se intentó localizar al presidente de la Federación de Fútbol, Rodolfo Villalobos, pero tanto él como el encargado de prensa, Christian Williams, no respondieron nuestras llamadas. El objetivo era plasmar la posición del ente futbolístico. Una moción aprobada por los diputados es para acondicionar tratamientos de VIH a migrantes y esta podría ser inconstitucional. Una moción que condicionaría a un migrante a regularizarse para continuar con un tratamiento contra el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, podría ser inconstitucional, afirmaron legisladores críticos a la decisión. La propuesta recibió apoyo mayoritario en la Comisión Legislativa que discute la reforma a la Ley General sobre VIH y que busca modernizarla. La moción es del diputado Gustavo Viales, que argumentó que es para proteger a los servicios de salud de personas que ingresan al país solamente para usarlos y luego se marchan.
Lo que estamos nosotros también en esta moción es permitiendo que a las personas que están con trámites migratorios se les permite y se les siga brindando el servicio. Esto también ayuda para que aquellas personas que están en condición irregular puedan ponerse a derecho y evitar, por ejemplo, que en los pueblos fronterizos las personas ingresen a Costa Rica con el único fin de recibir la atención médica y luego de recibida puedan volver a su país de origen, que no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que las personas extranjeras que están en el país lo reciban, pero para eso instamos a la regularización. Viales aseguró que la solicitud para regularizarse no es un requisito, sino solo una invitación a hacerlo para que puedan continuar recibiendo el tratamiento, argumento que rechazan otros diputados, calificando a la moción de retroceso al condicionar el tratamiento y de un eventual peligro a la salud pública al dejar a personas sin el mismo. Por esa razón, elevarían el proyecto a consulta constitucional. Y es que el proyecto en ese párrafo dice podría recibir, es decir, ya lo está condicionando ni siquiera como el derecho a recibir, sino como una posibilidad. Entonces, efectivamente, aunque se diga que el espíritu no es negar el tratamiento, sí genera un tratamiento diferenciado, un trato diferenciado a las personas migrantes en condición irregular, que no solo podría poner en riesgo la salud de esa persona, sino que el tema de VIH es un tema de salud pública. El proyecto de reforma a la ley del VIH se discute en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y sería enviado a plenario la próxima semana. Allí los opositores a la moción que condiciona el tratamiento del VIH a migrantes irregulares tratarán de cambiar el texto o de lo contrario lo enviarán a consulta a los magistrados. El Ministerio de Salud reportó hasta el 26 de septiembre de este año la presencia de 300 casos de parotiditis o paperas en el país. De estos, 197 se registraron en los centros penales. Estos casos se distribuyen de la siguiente manera. En la Gerardo Rodríguez hay 75 casos y 21 en aislamiento. En la cárcel de Pocosí hay 62 casos y 2 en aislamiento. En la cárcel de Pérez Celedón hay 24 casos, en la de Limón 10. Los 26 casos restantes se ubican en el Centro de Atención Jorge Montero, el Luis Paulino Mora, el Reinaldo Villalobos y la cárcel de Liberia. Y todo apunta a que los costarricenses bajaron la guardia con la limpieza de los criaderos del dengue. Según la información suministrada por el Ministerio de Salud, a la semana epidemiológica 37, que va del 8 al 14 de septiembre, se registraron un total de 5.338 casos de dengue. Esta cifra representa un aumento del 185% respecto a la misma semana del año anterior. El 41.9% de la incidencia nacional de casos se concentra en la región central norte, donde hay 2.238 casos sospechosos, y en segundo lugar, la región Huetar Caribe con un 22.9%, es decir, 1.222 casos sospechosos. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con toda la información deportiva. Así es, Ana Marta, ya está lista nuestra compañera María Fernanda Murillo para llevarnos lo mejor de la información deportiva. El Barcelona remonta en el Camp Nou y vence 2-1 al Inter. El resumen de la segunda jornada de la Champions en nuestra sección deportiva. De conformidad con la Ley de Contratación Administrativa, artículos 40 y 40 bis, en los que se insta a las instituciones del Estado a formar parte del sistema de compras públicas, SICOP, y el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios del SINART S.A., en su artículo 22, donde se expone la regulación sobre el uso de los medios electrónicos, se les notifica que, según el alcance número 182 de la Gaceta del 13 de septiembre del 2016, el SINART S.A., a partir del 16 de septiembre del 2019, realizará los procedimientos de contratación administrativa a través del SICOP. Con fundamento en lo anterior, se les solicita proceder con el trámite del registro en SICOP, para lo cual les brindaremos los siguientes datos de contacto, donde les brindarán la ayuda necesaria. Correo call-center@sicop.go.cr, teléfono 800-007-4267, o con el señor Domingo Stephen Macís, jefe de proveeduría del SINART, teléfono 2220-0070.
Usted o una organización pueden ser el próximo ganador del Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia Prieto Tugores. Este reconoce la trayectoria y aportes en expresiones orales, artes del espectáculo, rituales y festividades,